Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Job, capítulo 4, versículo 17, 18, 19. Preguntale a tu hermana, a tu hermano, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Principalmente en estos tiempos, decirle, electorales. Principalmente en estos tiempos electorales. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿En dónde está puesta tu fe? Porque donde esté puesta tu confianza, tu fe y tu esperanza, allí va a estar tu corazón. Y muchas veces tu corazón puede ser dañado, muchas veces tu corazón puede ser lastimado, muchas veces tu corazón puede ser perjudicado. Por eso, como hijas e hijos de Dios, tenemos que saber en qué tenemos que confiar. Y yo le voy a decir algo, la única manera en la que usted y yo nos salgamos decepcionados nunca es poniendo nuestra confianza solamente en Jesucristo. Solamente en Jesús y en nadie más. Así que no ande peleándose por ahí con los que piensan diferentes, con los que voten diferente, no ande haciéndose subir la presión arterial o bajándose la presión arterial. Recuerde que el último fin de semana de octubre cambiamos la reunión del domingo, que es el día electoral, para el sábado, ¿sí? Para si tienen libertad para poder concurrir y cumplir como ciudadanos, ¿sí? De aquí. Y bueno, pero confiando siempre en Dios. Y eso hay que aprenderlo, ¿sabe qué? Hay que aprenderlo. Y si bien yo este pasaje lo conozco desde jovencita, estos días Dios lo hizo potente en mi vida, lo hizo fuerte, y dije, lo voy a compartir con mis hermanos y mis hermanas en la fe. Porque hay que aprender de Dios. Diga, aprenda de Dios. Aprende de Dios. De que nosotros tenemos que adquirir sabiduría, entendimiento, inteligencia, ciencia, es de Dios. Entonces tenemos que aprender de Dios. Y dice así Job, he aquí, ¿será el hombre más justo que Dios? Hace una pregunta ahí, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? Mire, ya se la respondo. Dice la palabra de Dios en otros pasajes que Dios miró entre los hombres y no encontró justo ni a uno. Ni a uno. Por eso envió a Jesucristo. A quien es justo. Porque muchas veces, no, pero yo ando en rectitud, yo hago las cosas bien. No, aquel candidato o aquella persona, a mí me parece que, hermano, Dios que mira la mente, el corazón, que conoce nuestro acostar, nuestro levantar, que nos monitorea las 24 horas, dice que monitoreó a todos los hombres en toda la tierra y no encontró justo ni a uno. Por eso envió a Jesucristo. Por eso aquí dice, ¿será el hombre más justo que Dios? Imposible. No existe hombre justo. El único justo fue Jesucristo. Juan dice, ¿y será el varón más limpio que el que lo hizo? A ver, dígame usted. ¿Será más limpio el varón que aquel que lo creó? No, ¿verdad? Dios, el que nos creó, nuestro formador, nuestro creador, ¿sí? Él es el original. En Él no hay mudanza, no hay sombra. Dios es pureza, Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es benigno. Entonces, la pureza, la santidad de Dios no se compara con la de los hombres. Por más que usted pueda ver muchos ungidos o ungidas de Dios, y usted, wow, qué tremendo, no se compara a nuestro Señor. Y ahora dice algo que es lo que tenemos que aprender. Dice así, he aquí en sus siervos no
confía y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados como la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Muchas veces los hombres pasan por esta tierra como peregrinos y nunca fueron sabios. Nunca fueron sabios. Nunca fueron entendidos de los tiempos que estaban viviendo. Nunca aprovecharon bien el tiempo. ¿Sí? Porque el tema no es acumular años sobre nuestra vida. El tema es acumular, ¿qué? Sabiduría. Lo decía Moisés en el Salmo 90. Ayúdanos, Dios, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Redimiendo bien el tiempo, sabiendo que los tiempos son difíciles, que son malos, que tenemos que saber tomar buenas decisiones, que no tenemos que andar perdiendo el tiempo, que tenemos que aprovechar y ser buenos administradores de aquello que Dios nos ha dado, familia, recursos, seres queridos, iglesia, en la sociedad. Hemos sido bendecidos para hacer ¿qué? De bendición, para tener siempre una palabra de fe, de esperanza. Para dar un abrazo oportuno a aquel que lo necesita, un consejo a aquel que lo necesita. Porque tú y yo que hemos conocido a Jesucristo, a nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, somos instrumentos nada más en sus manos, para que muchos puedan ver a Cristo a través nuestro. Amén. Amén. Pero muchas personas pasan por esta tierra como peregrinos. Nunca adquirieron sabiduría. Y dice que nosotros somos personas que tarde o temprano el ser humano, el hombre y mujer, pasará de esta tierra. Por eso debe aprovechar cada día. Amén. Alabar a Dios, estar a cuentas con Dios. Saber que si Él nos llama a su presencia, nosotros estamos preparados. Amén. Amén. Pero quiero hacer hincapié en el versículo 18. Porque muchas personas andan desilusionados, decepcionados, con sus problemas encima, corriendo de aquí para allá y corriendo de iglesia en iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema? De fondo, la raíz de fondo, de por qué la gente corre de mover en mover, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, buscando solución a sus problemas, una solución a su vida. ¿Sabe cuál es la raíz de fondo? Que ponen su confianza y su esperanza y su fe en los hombres y no en Dios. Porque si nosotros pusiéramos nuestra mirada y nuestra confianza solamente en Jesucristo, como dice la palabra en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, diciendo que nuestra fe tiene un principio, pero también tiene un fin. Y que el principio comienza con Jesús y que el fin termina con Jesús. Si nosotros pusiéramos nuestra mirada en Jesucristo, dejaríamos de andar como locos de acá para allá buscando soluciones y dejaríamos de andar, bueno, yo no ando, pero, ¿verdad? Muchos de movimiento en movimiento, de iglesia en iglesia, de evento en evento, a ver si algo sucede. Porque quieren que los hombres les solucionen los problemas. Y no saben que los hombres somos limitados. Pero hay un Dios que es ilimitado. Hay un Dios que puede llegar donde los demás no llegamos. Hay un Dios que lo que es imposible para los hombres es posible para Él. Hay que correr a Dios. Hay que correr a Jesucristo. Hay que aprender de Dios. Hay que aprender de Él. Acá dice que Dios mismo, Dios Padre, dice aquí en Job, que en sus siervos, en los que le sirven,
Él no pone su esperanza y su confianza. Porque si fuera así, hermano, mire, yo creo que tengo más años dentro de los caminos del Señor que fuera de Él, que más bien casi, que fuera de Él no hay casi años. Pero bueno, tuve varias etapas de mi vida, ¿verdad? Y Dios me llevó a conocer a veces los ministerios en profundidad. Y todos, más ungidos, menos ungidos, más usados, menos usados, todos tienen siempre alguna carencia. Todos tenemos alguna carencia. Ya le digo, si usted pone toda su confianza en mí, lo voy a decepcionar. Yo he puesto confianza en muchos obreros y me decepcionaron. Pero ¿sabe por qué sigo? Porque en sí mi confianza no estaba en los obreros, ni la confianza de ellos estaba en mí, porque yo sé que hice lo mejor que pude, sino porque mi confianza está sola puesta en Dios. Amén. Porque quien nos llamó fue Dios. Porque hay hermanos que van a las iglesias y porque fulano no lo saludó, o porque el otro no lo llamó, pasa de todo, ¿verdad? Ay, porque me quieren sacar mi dinero, algunos, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Mira, esa nueva de hoy de nosotros no la tenía, ¿no? Esa la voy a anotar también hoy con fecha, 13 de octubre, esa no la tenía, esa, ¿no? De nominacional ahora. Bueno, entonces dice que Dios en sus siervos no confía, ¿sí? Él le da los dones, los talentos, los recursos, ¿sí? Mueve su poder a través de ellos, pero saben que los hombres, sujetos a debilidad, muchas veces el dinero corrompe, muchas veces la fama corrompe, muchas veces la inmoralidad corrompe, y así, si uno fuera a la historia de grandes hombres y líderes en Dios, ¿sí? Que llenaban estadios, que inundaban las pantallas de televisión, que ya la gente tendía a endiosarlos más a ellos que al Dios mismo que los usaba, vimos después, muchas veces, el abatimiento, la caída. Y de esas miles de personas, solamente un remanente quedó firme, porque no ponían su confianza en el hombre, sino que ponían su confianza en Dios. Los demás, ¿dónde los encontramos? Apartados, alejados, desilusionados, diciendo, bueno, no, pero si fulano de tal le pasó eso, entonces a mí, ¿qué? ¿Entiende? ¿Sí o no? Y no voy a dar nombres, pero hay evangelistas conocidos en todas partes del mundo. ¿Sí? De antes, de ahora, que sabe que igual Dios permite que a veces se vea ese abatimiento para que la gente deje de idolatrar. Para que porque le veo que el ser humano por naturaleza es idólatra. Entonces acá el único digno de ser adorado, de ser venerado, es Jesucristo, nuestro Señor y Maestro. Y es a Él a quien nosotros tenemos que transmitir, es a Él a quien nosotros tenemos que anunciar. Amén. Quizás a veces ni siquiera digamos, hermano, cuando usted tiene al Espíritu Santo y usted tiene a Jesús, simplemente a veces una mirada hacia alguien, un abrazo, una palabra. Ni siquiera usted necesita abrir la Biblia, pero esa persona puede percibir en su espíritu que usted es distinto, que usted es diferente, que hay algo diferente en su vida. Amén. Tiene que llevar a Jesús por donde andes, ¿cierto? No, lleva a Jesús por donde andes. Lleva a Jesús por donde andes. Por cuanto pones tu confianza en Jesús. Mire, yo le doy gracias a Dios por este recinto, por la iglesia, por el lugar donde nos congregamos. Pero sabe que fuera de aquí hay mucha gente, que yo sé que usted también le habla de Jesús, pero hay mucha gente que ha percibido y ha recibido una palabra de Dios.
Usted está orando por gente, el monte de intercesión están orando por gente que están pasando por problemas, enfermedades graves, que ustedes ni siquiera le conocen los rostros. Pero Dios está obrando. Dios está obrando. La iglesia física donde nos reunimos es más grande que lo que usted puede estar viendo ahora con sus ojos naturales. La iglesia espiritual que tenemos, la iglesia es mucho más amplia. Y por donde andamos, la presencia de Jesús nos acompaña. El otro día me estaba sacando la cédula, estaba una señora al lado mío, Argentina, vino 6 meses antes de que estallara la pandemia. Y hablando, hermano, y cómo la gente se abre cuando ve que hay algo diferente, ¿no? Contándome cuando cerraron la frontera, cómo la mamá tuvo que pasar sola allá en Argentina, la enfermedad terminal del papá de ella, del esposo, un cáncer fulminante, contándome ella de que vio que en Argentina usted si salía de su casa lo podían arrestar. Y ella tenía a su mamá, a su papá, creo que eran Entre Ríos, el papá con cáncer, ella aquí en Uruguay, un hermano de ella ya no lo dejaban ir a acompañar a la madre, el papá falleció. Al final, para lograr que el hermano pudiera ir a acompañar a la madre y hacer el sepelio del padre, la policía lo acompañó de la casa hasta la casa de la madre, de la casa de la madre hasta la casa de él. ¿Se acuerdan que era una cuarentena obligatoria? Y ella me decía, mientras el presidente hacía fiesta, nosotros subyugados, reprimidos, y esa es la gran pobreza también que hay hoy sufriendo nuestros hermanos argentinos. Y ella hablando de Dios, ella me decía, qué agradecida le estoy a Dios que mi esposo era uruguayo y que estaba acá con él, con los hijos. Y ahora se renovaba la cédula. ¿Entiende? Cuando usted lleva a Jesús, vino, cuando terminó sus trámites, vino derecho a darme un abrazo, un beso. Y Dios te bendiga en tu estadía, Dios te bendiga en la República Oriental del Uruguay. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer por amor al Cristo. Nada más. Después anduve por allá, por el centro, no te vi. Hay una señora en una galería que también nos llevamos muy bien, Fátima, me estás viendo. Hacía tiempo que no nos veíamos desde los 15 de Natalia. A los abrazos, a los besos, Dios te bendiga, cómo seguís de la quebradura, y estoy bien, y estoy mejorando. Y entiende por donde usted anda, la presencia de Jesús, la presencia de Jesús. No olvidarse de aquellos que usted les habló algún día, verlos en algún momento. Tenemos nuestra amiga de aquí del clon, que hablaba el otro día con ella, que se está haciendo la radioterapia, la quimioterapia. Le digo, seguí confiando en Jesucristo, Jesús es el sanador, el monte de intercesión, Karina, está orando por tu vida. El plan de Dios no se terminó, tenés mucho que vivir. Tan agradecida, hermano. Eso es la iglesia. Movernos con aquellos, ¿sí?, que sembramos la oración, la semilla de la palabra de Dios. Por eso, no cualquiera es digno de la confianza de Dios. Pero aunque acá dice, en sus siervos no confía por estas otras cosas que le dije, ¿sí? Porque Dios sabe que somos humanos, ¿verdad? Y que de una forma u otra a veces fallamos. Hagamos lo mejor que podamos para transmitir a Cristo, amén, para agradar a Dios, para llevar un mensaje de esperanza. Que seamos dignos de ser instrumento en las manos del Señor. Amén. Amén. Confiando siempre en Él, sabiendo que no somos nosotros, que es Él en nosotros. Y Dios te va a usar. Y Dios va a obrar a través de tu vida. Y pasarán los años y cuando menos te lo esperen,
Yo siempre digo que a veces no nos damos cuenta, hermano, pero todo lo que nosotros hacemos por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a las almas, por amor a la obra, aunque nosotros no quieramos recompensa alguna, Dios nos va a recompensar. Cuando estemos en la presencia del Señor y usted vea más perlas o más piedras de las que usted pensó en su corona, va a decir, pero ¿de dónde salió esto? Porque Dios no se olvida de todo lo que hacemos por amor a las almas, por amor a otros. Amén, por amor a su obra. Todo Dios lo va a recompensar. Pero hay que saber, si Dios no pone su confianza en los siervos, ¿sí?, nosotros tampoco tenemos que poner nuestra confianza en los hombres. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y solamente en Dios, no en los hombres. Y sigue diciendo aquí, y notó necedad en sus ángeles. Mire, hasta los ángeles le salieron necios. Y usted sabe cuáles fueron los ángeles. El arcángel querubín principal, encargado de la alabanza, se corrompió por causa de su hermosura. Dice Ezequiel 38, ¿no? A causa de la sabiduría que tenía, a causa de la hermosura, ya se creía el cuarto miembro de la Trinidad. Y dice que Jesús le dice a sus discípulos, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra. Porque se volvió necio, se corrompió, la rebelión, la rebeldía no comenzó en la tierra, hermano. El orgullo, la altivez no comenzaron en la tierra. Tristemente comenzó en los cielos. El primer ángel, querubín, que se corrompió, que se rebeló, que se enorgulleció, que quiso hacer su propio reinado, fue Satanás. Por eso Dios encontró necedad en sus ángeles. Y no solamente Satanás, sino que dice que él convenció ¿a qué? A una, ¿usted sabe? A una tercera parte. Mire qué influencia. Mire qué influencia. Por su ambición de poder, por su delirio de querer ser como Dios. Corrompió, influenció a una tercera parte de los ángeles del ejército del reino de los cielos. Vio que si uno no guarda nuestra mente y nuestro corazón en la palabra de Dios, puede ser corrompido. Si fueron corrompidos los ángeles, entonces, ¿qué pasó cuando Dios halló necedad en sus ángeles? Y bueno, los mandó para acá. Y ahí andan haciendo estrago. Usted ve en la calle el estrago que hacen, ¿no? Usted prende el informativo, usted ve los estragos que hacen, ¿no? Porque el mundo espiritual es más real que el mundo físico, Tristemente hay fuerzas extrañas moviéndose detrás de tanta tragedia, de tantas situaciones complicadas que está viviendo la sociedad en el mundo, ¿sí? Porque ellos están mandados para dividir, para destruir, para matar, para arruinar las vidas. Tristemente, ayer escuchaba esa noticia, ese niño de 1 año, Cerro Norte, abatido en un enfrentamiento. Imagínense, yo tengo un sobrino de esa edad. Si habrá que orar por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos en la fe, por cada lugar en donde andamos. Si habrá que orar por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, por los adultos, por los centros estudiantiles, por las calles, por las rutas, por los cruces, por las avenidas, por todos esos trabajos inmundos que tiran para provocar accidentes. Orar contra todo eso, contra principados engreídos sobre ciudades, sobre barrios, sobre naciones enteras. Si habrá que orar contra ellos, porque Dios encontró necedad, sí, pero fue en un ángel
influencer y a una tercera parte. Pero a Dios le quedó toda la otra parte. Así que si era un tercio, ¿cuánto le quedó a Dios? Matemática. 2 tercios. ¿Vio? ¿Somos mayoría o no? Amén. ¿Y quién los derrotó en la cruz, según Colosenses, exponiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario? Jesús. Jesucristo, nuestro Señor y Maestro. Amén. Por eso tenemos cuidado también, cuidado con tanto influencer hoy en día, influencer del amor, tantos coach del amor, influencer de esto y de aquello. Usted que tiene redes sociales, yo sé que acá mi hermana mucho, ¿verdad? Corre, ni teléfono de los botoncitos, nada, a la antigua. El de línea y nada más. El de línea, a la antigua, porque, y lo bien que hace, a preservar la salud mental y espiritual. Mi nieto me dice, dice, ¿por qué no lo usas? Porque no, ¿para qué? Te llamo y bueno, tengo el de línea, llámenme el de línea. Así es. Con esta señora que era argentina, que las dos parecemos las pibas, la verdad, ¿no? Porque nadie nos da la edad que tenemos. Decía ella, porque estábamos hablando de que yo pasaba de mi cédula tradicional, que la amo, a esta otra con el chip, ¿no? Entonces digo, la verdad que no me convencen esta cédula ahora de chip, que me andan monitoreando, ¿vio? Porque ya uno se persigue. Entonces dice, lo que pasa es que nosotros somos de otra generación, la generación que andaba libre, que podía sentarse en la vereda, ¿verdad? Que era todo más manual, no tan digital, y bueno. Y nosotros tenemos que acomodarnos a ese cambio de una cosa a otra. Y a veces es difícil, a veces no es fácil, ¿verdad? Así como que uno... Todo es por la web, todo por la web. Sí, uno... Increíble. Ay. Como que le cuesta, ¿no? Por lo menos a mí me costaba resistirme a los cambios, así, ¿no? Y yo dije, a mí no me saquen mi cédula. No, dice, ya acá se la damos, pero me la dieron con 2 agujeros, ¿no? Pero bueno, por lo menos me la dieron. Pero hermanos, vamos a centrarnos de vuelta en el mensaje central. Aprendamos de Dios. Para no vivir vidas decepcionadas y desilusionadas, aprendamos de Jesucristo, aprendamos de Dios. Si Dios no confía ni en su siervo ni en los ángeles, porque encontró que hay necedad muchas veces, nosotros también seamos hombres y mujeres entendidos, que sepamos dónde poner nuestro corazón, dónde poner nuestra confianza, dónde poner nuestra esperanza. Amén. Solamente en Dios, hermano, ponga su confianza en Dios, no hay otro. ¿Sí? La palabra de Dios lo sigue diciendo en muchos pasajes, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Jehová. La palabra de Dios dice que Jesús no se fiaba del corazón, no se fiaba de los hombres, porque él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Entonces, confíe en Dios, ore a Dios, cuéntele sus problemas a Dios. Amén. Y Dios va a poner las personas indicadas que van a trabajar al lado suyo. Dios va a poner las personas que van a sumar y multiplicar en su vida. Dios va a poner las personas que van a ser de bendición cada vez que tengamos que tomar una decisión, hacer un emprendimiento o algo. Pero dejemos que sea nuestra confianza en Dios la que nos lleve a hacer alianzas, bueno, a veces algunos que se asocian con otros en emprendimientos, ¿no? Deje que sea Dios quien elija, deje que sea Dios quien dirija. Amén. Porque cuando vamos a elegir nosotros, podemos ser fácilmente a veces engañados. ¿Sí? El hombre, como le dije muchas veces, dice que va a hacer, después no hace. ¿Y usted se quedó ahí? Pero Dios cuando dice que va a hacer algo, Él lo hace. La fe en Jesucristo nos va a llevar siempre a una experiencia. Se lo dije siempre. ¿Sí? Y la experiencia nos va a llevar al conocimiento de quién es Dios. Y ese conocimiento de quién es Dios
va a ser desarrollar nuestra confianza más en Él. Porque uno tiene que tener confianza en aquel que conoce. Por eso debe confiar en Dios, porque debe conocer más a Dios. Entonces tiene que invertir tiempo más ¿en quién? En Dios. Decir a tu hermano, invertí más tiempo en Dios. Invertí más tiempo en Dios. Invertí más tiempo en Dios. Eso. Allá atrás también, sí. Ella invierte bastante. Lo veo. Invertir más tiempo en Dios. Deje de invertir en las cosas perecederas de este mundo o a veces en confiar en las personas. Confíe en Dios. Y esa es la cura para dejar de andar con los problemas de acá para allá o de andar saltando de iglesia en iglesia a ver quién le va a solucionar el problema. Porque ya le digo, el único que soluciona problema es Dios. Así que como chapa le voy a dar un versículo estandarte para mí en el capítulo 5, y ya termino. 5 de Job. Capítulo 5, versículo 8 y 9. A ver, y lo va a leer alguien con voz potente ahí. Con voz potente, capítulo 5, versículo 8 y 9, que es el consejo que Dios le da a todo hombre y mujer, aleluya, para dejar de temer, para poder avanzar en su vida, para progresar, para que le vaya bien. ¿Qué dice? Bueno, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables. ¿Y qué más? Y maravillas. Bueno. ¿Quién tiene la solución a todas nuestras dificultades? Dios. Entonces, ciertamente, confíe en quién? En Dios. Invierta tiempo en Dios. Busque a Dios, que Dios es el que hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. No hay otro como nuestro Dios, aleluya. Y yo soy testigo del poder de Dios. Yo doy testimonio, como ustedes, yo sé que también doy testimonio de que Dios hace maravillas, aleluya. Lo imposible lo convierte en posible. No hay nada difícil para los que creen en Él, amén. Aleluya, Él es el que resucita a Lázaros. Él es el que multiplica panes y peces. Aleluya. Él es el que da vista a los ciegos, oído a los sordos, levanta paralítico. Es Dios. No hay otro. Es nuestro Dios. Amén. Así que confíe en Dios y no ponga su confianza en príncipes, en candidatos. Confíe solamente en Dios. Si usted se peleara por la fe en Dios como se pelea a veces por los candidatos, miren, no sé, ya estaría en la tierra, estaría viendo la gloria de Dios, ¿verdad? Pero, nada, que yo vea en las redes sociales peleándose por algo, queda disciplina. Confíe en Dios y solamente Dios. Los hombres, ahora, en esta temporada, le van a prometer, mire, de todo. Porque, al fin y al cabo, quienes se van a acomodar después con los sueldones de 400.000, 500.000, lo necesitan a usted y a mí para poner el voto, para ellos tener su pasar, ¿verdad? Pero, allá los hombres, nosotros cumplimos con nuestro deber y le pedimos a Dios sabiduría, porque sabe que usted tiene que acomodarse a lo que más o menos también se acomode a lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si usted va a votar gente, bueno, eso ya después lo recortaremos, que va todo contra la ley de Dios, vamos a estar en problemas. El día que estemos delante de Dios, Dios va a decir, pero vos votaste esto. Pero pidiéndole sabiduría a Dios, que Dios nos dirija y gane quien gane, siempre nuestra confianza no está en ellos. Por lo menos mi confianza jamás está en ellos. Mi confianza está en el Dios Todopoderoso.
que no nos desampara, que es nuestro ayudador. Porque si Dios no les da trabajo, hermano, nadie va a ir a golpearlo a usted para darle trabajo. Si Dios no se mueve a veces a favor de nuestra vida, sí, lo bueno de confiar en Dios es que Dios mueve corazones, mueve voluntades, ¿entiende? Para favorecerlo a usted. Eso sí. Claro, usa a las personas para beneficiarnos, pero en realidad, sí, nosotros recibimos la bendición, Y ellos pero, no se enteran. claro, y ellos ni se enteran a veces que solo Dios los usó. Mire, había me acuerdo ahora de una anécdota, no, es un cuento que no sé si su cuento fue real, pero es algo así. Dice que había una señora muy pobre, que creía y confiaba en Dios. Entonces, la llaman de un programa radial, creo que era. Entonces la mujer estaba contando de que tenía necesidades para poder sustentar a sus hijos, pero que confiaba que Dios le iba a proveer. Entonces, del otro lado del receptor, parece que había un empresario ateo, antidios, que odiaba a los creyentes, y dijo: ahora búsquenme la dirección de esta mujer, que le voy a hacer un surtido y le voy a decir que su Dios soy yo, porque ¿dónde está ese Dios que ella está esperando que le lleve la leche, el alimento? Entonces, bueno, pasó eso. Compró un surtido, un camión de surtido, y apareció allá, ¿no? A golpear, ¿no? Y ella salió y dice: sí, y usted es la señora de tal, que estaba hablando en el programa tal, que precisaba tal cosa y que estaba esperando que su Dios la bendiga. Dice: sí, soy yo. Dice: bueno, mire, su Dios no existe, pero yo sí, mire todo lo que le traje para usted. Dice: no, ella le dice: muchísimas gracias, muy amable, pero mi Dios sí existe, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Imagínense, ¿no? Y dice que el hombre quedó callado en la boca, porque ya no sabía nada que decir. Porque es así, hermano, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. No sé si le conté bien, yo no soy muy buena para los cuentos, pero ¿se entendió? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, la confianza de ella, ¿en qué estaba? En Dios. Y Dios proveyó lo que precisaba. Amén. Así que vamos a ponernos de pie.